participar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, usted. Muy bien, gracias. Vamos entonces a iniciar, como siempre, cada 8 días, como es debido, y es con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos regale la gracia de su Santo y Divino Espíritu para continuar en el conocimiento, para continuar en el crecimiento espiritual de la persona de Jesús. Pero no sin antes pedirle al Señor que haga de nosotros algo nuevo, que nos dé la gracia de reconocernos como la novedad de su creación. En el Evangelio de este domingo nos vamos a encontrar con una escena bellísima, y es cuando los sacerdotes, los fariseos y los ancianos quieren poner a Jesús a prueba con una pregunta, y es que si era lícito o era necesario pagar impuestos. A lo cual Jesús, pues, no se hace esperar, le dice a ellos: muéstrenme una moneda. Y al ellos enseñarle la moneda, Jesús les pregunta: ¿de quién es esta insignia? En otras traducciones, ¿de quién es esta inscripción? ¿O de quién es esta imagen? Y ellos dicen que es del César. Y entonces Jesús le dice: pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Dios, en la persona de Jesús, hace la distinción, hace la diferencia entre lo humano y lo divino, entre lo legal o lo terrenal y lo celestial. ¿Qué es el César? ¿O qué es darle al César lo que es del César? Darle al César lo que es del César es las riquezas, las posesiones, los impuestos. Todos nosotros no estamos exentos de pagar impuestos, no únicamente como declaración de renta, sino que debemos pagar facturas, debemos pagar los servicios públicos, debemos de cumplir con nuestras funciones sociales, con nuestras funciones civiles y legales. Dale al César lo que es del César. En esa época entonces era una moneda de oro, y eso va a representar el tesoro terreno, el tesoro del mundo. Y dar a Dios lo que es de Dios es el alma, el cuerpo y la voluntad. Recuerden que en el libro del Génesis nos narran de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
Por eso decía ahorita, demos la oportunidad de reconocernos como la novedad de la creación de Dios. ¿Y cuál es la moneda de Dios? En el buen sentido de la palabra moneda, el hombre, usted y yo. Nosotros somos el tesoro divino de Dios. Por eso dice, dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué le corresponde o qué le pertenece a Dios de nosotros? Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra voluntad. Eso le pertenece a Dios. Entonces nosotros debemos de tener claro eso. Darle al César, es decir, darle a las normas, darle al gobierno lo que es del gobierno y darle a Dios lo que es de Dios. Saber separar una cosa de la otra. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia hoy de reconocernos, reitero, como la novedad, como el tesoro divino del reino de Dios, para que así podamos darle a Dios lo que es de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos hoy entonces a continuar con el evangelista de San Juan. Hace 8 días quedamos en la introducción de este texto, ¿sí? Hablábamos del autor, hablábamos de la fecha de composición, hablábamos a quién fue destinado su escrito. Hoy vamos a hablar sobre la división de este texto, sobre la obra joánica. Hoy no les voy a escribir en el tablero, vamos a cambiar un poquito pues como la metodología. Hoy les voy a hablar para que estén entonces como siempre atentos y juiciosos, tomando atenta nota ahí. Entonces San Juan va a dividir su obra en 3 grandes partes. La primera parte es la que vamos a titular como el prólogo de San Juan. El prólogo de San Juan. ¿De qué nos va a hablar el prólogo de Juan? El prólogo de Juan nos va a hablar de algo y es de el misterio de la encarnación. Del misterio de la encarnación. Cuando hablamos de misterio estamos hablando de algo que a veces es difícil para la entelequia humana asimilar. Por eso el término misterio. Y San Juan en el prólogo, al narrarnos ese misterio, nos va a dejar como un poquito, no atónitos, pero sí nos va a dejar como, ni tampoco confusos, pero nos va a dejar como pensativos sobre este gran misterio. ¿Hacia qué apunta Juan en el prólogo cuando nos va a hablar de esa palabra encarnada? Yo quiero que vamos primero, aunque no estamos en clase de Biblia como tal, pero es importante para mí que hagamos como una comparación entre un texto y otro para lograr entonces comprender. Yo quiero que voluntariamente alguno de ustedes busque el libro del Génesis, capítulo 1, y otro que busque el capítulo 1 de San Juan. Génesis 1, 1 y siguientes, y San Juan 1, 1, 18. A ver, Jairo. O Alice. ¿Cuál leo primero? Génesis. Génesis. Vamos a empezar con Génesis. Bueno.
yo le digo En el, stop, en el ¿cierto? me dice cuando pare. Por favor. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y separó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Muy bien, dejemos hasta ahí. Bueno, Muy bien. Alguien que ahí seguidamente con su esposo, entonces, el prólogo de Juan. Yo tengo a Juan. Sí, Jairo. que sí, dijo. Dice, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Déjelo hasta ahí. Muy bien. Vea qué interesante entonces esta comparación. Pregunto, el misterio de la creación se dio gracias a qué? A la palabra. A la palabra. A la palabra. Y el misterio de la encarnación se dio gracias a qué? A la palabra. A la palabra. Muy bien. La palabra, nos va a decir San Juan, desde el principio la palabra ya existía. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Jesucristo. Muy bien. Jesucristo. ¿Qué fue lo primero que se creó en la historia de la creación? La luz. La luz. Y la luz fue lo que se separó ¿de qué? De De las De tinieblas. las tinieblas. Y San Juan nos va a decir que ha llegado la luz para iluminar a las tinieblas, pero que las tinieblas no La recibieron. recibieron. Vea pues qué interesante esto. Pues me parece a mí que empezáramos por allí para comprender esto. La palabra hace posible algo nuevo. La palabra es la que hace la vida. Ustedes y yo conocemos o hemos escuchado que alguien dice, la palabra así como edifica, también destruye. O como dirían personas un poco, ¿cómo me podría decir yo? Surrealistas, digo yo, no sé, que la palabra tiene poder. O mucha gente que se lee el libro del secreto, que porque todo lo atraemos, que no sé qué, ¿cierto? Respetando a las personas que tengan esa concepción. La palabra tiene poder. Lo que yo digo actúa en bien, a favor o en contra. Por eso Juan entonces en su prólogo nos va a hablar del misterio del verbo, de la palabra. En griego, el logos. Logos significa palabra en griego, el logos, el misterio. Y la luz es la que va a empezar a iluminarnos, la que va a empezar como a orientar el camino hacia la persona de Jesús. Miren cuando veíamos a San Lucas, en San Lucas yo les hablaba de 3 himnos o 3 cánticos. Camilo Soto se acuerda cuáles son esos 3 himnos o 3 cánticos que hablamos en San Lucas. Camilo Soto no está. Catalina López. Yo le digo. Muy bien. Claudia Restrepo. Señor.
¿Se acuerda de esos cánticos que hablábamos en San Lucas? Los cánticos. Sí, Me cogió. A ver, espere. Yo le Los digo. cánticos de la honra de los dos viejitos del templo. ¿cuáles son El los canto dos de viejitos? Zacarías, el cántico de Zacarías y el de la otra. ¿Cuáles viejitos? Ay, De los dos viejitos de Lucas, de Ana y de Zacarías. ¿Quién? Simeón. Ese. El cántico de Simeón. El Benedictus, el Magnífica y el Cántico de Simeón. Eso. Ojo El pues, Benedictus. recuerden muchachos, no tener este proceso de formación de cada 8. Hay que sacar un espacio para ir estudiando. Recuerden que con estas preguntitas uno va evaluando cómo están ustedes haciendo el proceso pues de estudio en casa. Miren entonces, esos 3 cánticos, hablábamos del Benedictus, del Magnificat y el cántico de Simeón. Y en el Benedictus decíamos, o se dice una parte que nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Miren que ya lo estaban anunciando. ¿Cuál es esa luz que nos visitará de lo alto? Jesucristo. Jesucristo. Y el prólogo de Juan nos dice que la luz vino al mundo. Y en la historia de la creación ya nos decían que lo primero que se creó fue la luz para separar las tinieblas. Entonces el prólogo de Juan nos va a anunciar ese misterio encarnado. Segundo, el prólogo de Juan nos va a decir que todo lo que viene es de Dios y es por Dios. En otras palabras, Jesús procede del Padre, es en el Padre y vuelve al Padre. Miren que en la doxología de la Eucaristía, el sacerdote dice, por Él, con Él y en Él. ¿Sí? O en otros textos, Pablo va a decir que todo fue creado por Él y para Él. Jesús procede del Padre y va al Padre, porque Él es Dios, en quien son todas las cosas. ¿Ve? Entonces, Juan nos va a poner de plano, en primer lugar, a Jesús como la palabra y la luz. La palabra que es predicada, la palabra que es anunciada, para luego llevarnos a esa luz verdadera que es Dios. A la luz no se llega si no es por la palabra. Ojo con eso. A la luz no se llega si no es por la palabra. La palabra es ese, por así decirlo, esa comparación, permítanme la comparación. La palabra es como el fósforo o la candela para encender la vela, la luz. ¿Y qué va a dar la vela? Esa luz que no se extingue, que es Jesucristo. Claro hasta acá por el momento. ¿Alguna pregunta? ¿O vamos bien? Bueno, ese silencio, como diría Juan Fernando Velasco, lo que tu silencio otorga. Veámoslo como algo que vamos bien. Profe. Sí, ¿quién? Cecilia. Cecilia. Entonces se puede entender, se puede comprender de que Jesucristo siempre ha existido, desde siempre. Claro. Miren que en la historia de la creación, repito, aunque no estemos hablando de Sagrada Escritura, pero con base a esta pregunta puedo referirme un momentico allí. Miren que cuando Dios va a crear al hombre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ese hagamos quiere decirte que hay una unidad allí. Y ahí está la Trinidad. La obra de la creación se divide en dos partes.
La primera parte se llama la creación del mundo y la segunda la creación del hombre. Miren que el mundo se crea a través de la palabra, bajo una orden. Hágase y se hizo. Hágase y se hizo. Una orden. Mientras que el hombre, si sale directamente de Dios, por así decirlo, hagamos. Es un trabajo aquí en comunidad. Y ahí podemos ver la Trinidad. Miren que dice que desde el principio el Espíritu se movía. El Espíritu. ¿El Espíritu de quién? De Dios. De Dios. Miren que ya tenemos el Espíritu de Dios. Y Dios dijo la palabra. Espíritu, Dios y la palabra que es ¿quién? Jesús. Ahí está. Entonces Jesús siempre ha estado con Dios. Por eso el prólogo de Juan, don Jairo nos lo vuelve a leer, por favor, la perícopa que nos leyó don Jairo. Pongámosle atención. Ok, ahí va. Se le perdió la página. Ave María. No hay que perderlo de vista. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ajá. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Ahí está, ¿cierto? Desde siempre ha estado entonces la palabra. Desde siempre. Muy bien. Entonces, esa sería pues como la primera partecita de la división de Juan, el prólogo. Segundo bloque o segunda división la vamos a denominar Jesús se da a conocer por señales. Jesús se da a conocer por señales. O también lo podríamos llamar los milagros de Jesús, ¿cierto? Jesús se da a conocer por señales o los milagros. Y este va desde el capítulo 1, versículo 19, hasta el 12:50. Capítulo 1, 19, 12:50. Y aquí en este bloque nos vamos a encontrar con ciertas etapas o ciertos momentos específicos de la obra de Jesús. En primera parte nos encontramos con Jesús como el Cordero de Dios. Jesús como el Cordero de Dios o como el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan, en este versículo 19, va a empezar con eso. Juan le está hablando a sus discípulos que detrás de él venía uno, ya lo veíamos en San Marcos, al que ni siquiera él era capaz de desatarle las sandalias. Juan, cuando hace este señalamiento, lo hace movido porque a él le fueron enviados unos emisarios, por así decirlo, de los judíos a preguntarle que si él era el que tenía que llegar o tenía que esperar a otros. A lo cual Juan dijo, no, es que no soy yo. Va a venir otro que es tras de mí. Y cuando ve pasar a Jesús, le dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo les decía ahora iniciando que si bien no estamos en clase de Biblia para hacer una relación o una comparación con un texto y otro, es oportuno hacerlo. Pregunto, cuando María Magdalena en el momento de la resurrección va camino al sepulcro, ¿qué iba pensando? ¿Qué iba pensando?
¿Quién le iba a mover la piedra? ¿Quién me moverá la piedra? ¿Quién me moverá la piedra? Y cuando llegó, ¿con qué se encontró? Que la piedra estaba ya movida. Que ya la piedra estaba quitada, ya Ujú. estaba movida. ¿Y quién quitó la piedra? Los ángeles y nuestro Señor. ¿Quién quitó la piedra? Dios. ¿Quién quitó la piedra? Los ángeles. Jesús. ¿Quién quitó la piedra? Nadie sabe quién la El Jesús. resucitado. Ah, no sabíamos. ¿Cómo que nadie sabe? Los ángeles estaban sentaditos. Ojo. El resucitado. Y miren que Juan en el capítulo 1, versículo 19 lo declaró como ¿qué? Como el que quita el pecado del mundo. Y ya finalizando el evangelio dicen que la piedra ya estaba corrida. ya estaba movida. ¿Qué quiere decir esto? Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado. Jesús es el único que puede movernos la piedra, retirarnos aquello que no es digno de Dios. Él es el único. Por eso nos encontramos por ahí con un pasaje que dice, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Él es el que quita. Acérquense a Él, acerquémonos a Él. Porque Jesús va a ser el rostro del amor del Padre. Ahorita si nos queda un poco de tiempo les doy en conclusión las características cristológicas de cada evangelista. ¿Cierto? Esperemos avanzar. Luego nos vamos a encontrar en el capítulo 2 con el primer milagro según San Juan y es las bodas de Caná. ¿Qué sucede allí? En las bodas de Caná nos vamos a encontrar con algo muy nuevo, algo muy novedoso. Pregunto, Juan Pablo, ¿en cuántos días fue creado el mundo? 7. 7. Pues Alice, 6 y ¿en descanso el cuántos días séptimo. fue creado el mundo? 6. 6. Mariana Herrera, ¿en cuántos días fue creado el mundo? Mm, En 6 días y en el último él descansó. Bien, En el en, séptimo día descansó. en 6 días. El mundo fue creado en 6 días. Nelson Cuervo, ¿cuántas fueron las tinajas? Ah, se fue para que no le pregunten, vean, abandonó. No estaba listo para el quiz. Mariana, Hola. hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Ves? Muy bien. Cuéntenos a todos cuántas fueron las tinajas que se convirtieron de agua en vino. 6. 6. Iván Darío Mesa, ¿cuál es la diferencia o cuál es la relación entre los 6 días y las 6 tinajas? ¿Qué cree usted? Creo que hay unas personas hace semejanza a la creación de Dios, pues se repite como la historia de la creación con el primer milagro. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que los 6 días y las 6 tinajas nos tienen que decir, y es que se hace nuevas todas las cosas. Jesús hace nuevas todas las cosas. De algo que era caos, de algo que era sin sentido, en 6 días hay algo nuevo. Hay vida. Hay sentido a las cosas.
y de 6 tinajas de agua, un agua insípida, el agua que no tiene sabor, se convierte en algo que va a generar gozo, que va a generar sabor. Quiere decir entonces esto que en Jesús se hacen nuevas todas las cosas. En Jesús se hacen nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Ahí está el milagro el misterio de la encarnación. Ahí está el misterio. Luego entonces nos vamos a encontrar aquí también en estas bodas con lo que hablábamos hace 8 días. Si San Lucas nos decía en la institución de la Eucaristía o en la última cena que ha llegado la hora, aquí Jesús le dice a María, mujer, no ha llegado mi hora. No era el momento todavía. Y la hora era la entrega de. Y esto también en las bodas de Caná nos tiene que dar otra lectura. Y es que va a prefigurar la unidad entre Cristo y la Iglesia, la sangre derramada en la cruz. Por eso dice que del costado de Cristo vertió agua y sangre. ¿Y qué genera la muerte de Jesús? ¿Qué genera? Resurrección, perdón, justificación. Vida nueva. En Jesús se hace nueva todas las cosas. Y eso es el signo, el rostro al que viene a mostrarnos Jesús del Dios, de su Padre, el rostro amoroso del Padre. Luego en el capítulo 3 de San Juan, en este primer bloque, estamos en el primer bloque, nos encontramos entonces también con el encuentro entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo nos cuenta el relato que era un maestro de la ley. Y él va a buscar a Jesús, ¿en qué momento? En la noche. En la noche. Noche significa ¿qué? Pecado. Tinieblas. Eso, vamos a hablar con el tinte bíblico. ¿Sí? La noche significa las tinieblas. ¿Y a qué fue Nicodemo al encuentro con Jesús? ¿Qué quería Nicodemo con este encuentro? Quería conocerlo, acercarse. Quería conocerlo, Conocer la verdad. Conocer la verdad. Pero entonces Jesús, ¿qué le dice? Que tenía que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Del espíritu. Nacer de nuevo. Es decir, que las tinieblas hay que combatirlas con la vida nueva, que es la que trae, ¿quién? La luz del espíritu. Miren que nos vamos a encontrar entonces con esto desde la creación. La luz hace posible la vida nueva. Fue necesario crear primero la luz para empezar a dar orden y para poder tener como Dios un panorama, una panorámica de dónde iba a ir instalando cada una de las cosas que iba a crear. A oscuras no hubiese sido posible. ¿Cierto que no? Nos vamos a encontrar entonces en el capítulo 4 con otra escena. Y es el encuentro entre Jesús y la samaritana. Entre Jesús y la samaritana. Olga Lucía Fernández está por ahí. Patricia Quirós. Yo sí estoy acá. Ah, llegaste. No, estaba. Bueno, muy bien, Olguita. Cuéntenos, por favor, ¿qué significa mediodía? Medio de luz. Luz. Pedro Hernández, ¿qué dirá? ¿Está de acuerdo? Sí, no, ¿por qué?
Yo digo que mediodía es como un encuentro que tiene la samaritana a esa hora, es como la mitad del día cuando se encuentra con Jesús en el pozo del agua. Bien, eso nos cuenta el Evangelio, pero la pregunta es, cronológicamente, ¿qué significará mediodía? Es que con ese solazo no iba nadie a ese pozo. Es como si saltan. Profe, es el momento en el que el sol está más alto. Calor. Como calor, no hay algo sol, así. Y es mediodía también. Que el sol está en todo tu centro. Cuando estamos en invierno, y cuando estamos en invierno y que está lloviendo torrenciales al mediodía, entonces ¿qué? ¿Qué será? Ay, pues ahí hay lluvia fresco, ahí no está haciendo calor. Mediodía significa cambio de jornada. Miren que hasta las 12 del día decimos buenos días o empieza uno a decir AM, AM, AM. Después del mediodía, PM, PM. Mediodía significa cambio de jornada, cambio de horario. Y la mujer samaritana va al mediodía. Y allí empieza ¿qué? Su proceso de conversión, su cambio. ¿Y con quién se va a encontrar fuera del resplandeciente sol que había? ¿Con quién se va a encontrar? Con Jesús. Con la luz verdadera, que es Cristo. Vuelve y juega el término luz. Al mediodía, donde el sol era insoportable, donde el sol sofocaba, a plena luz del día empieza el proceso de cambio. Una vez más hablamos de la luz. Y esta mujer se encuentra con la luz y como si fuera poco, se deja interpelar. ¿Por qué? Por la palabra de Jesús. Por la palabra. Muy bien, por la palabra. Luego nos vamos a encontrar con el capítulo 6, que para mí, yo lo denomino el corazón de esta primera parte, o de este segundo bloque. El capítulo 6 es lo que llamamos el discurso de la Eucaristía. Es aquí donde Jesús se va a dar como el alimento, se va a dar como ese pan de vida eterna. Es donde Jesús va a decir que el que esté unido a Él a través de comer, de consumir su cuerpo y su sangre, tendrá vida plena. Y Jesús, en este capítulo, va a decir algo que para los judíos era, perdónenme la expresión o el término, aterrador. ¿Cómo es posible que éste va a entrar en una blasfemia de tal manera diciendo que es el Hijo de Dios? Peligro que antiguamente muchos se dieran esa distinción o pretendieran ser los hijos de Dios. Pero Jesús vuelve a ese discurso diciendo que Él es el Hijo de Dios porque ha bajado del cielo y quiere permanecer a través de. Yo decía ahora que para mí es como el centro, porque habla de todo el misterio de la Eucaristía. Permítanme utilizar algunas ejemplificaciones. Los que utilizamos lentes, los utilizamos con una finalidad, y es para ver mejor. Por ende, los lentes es para mí y para los que la utilizan, ¿qué? La prolongación de ¿qué? De la visión. De los ojos, de la visión. Muy bien, Mariana. Los lentes es prolongación de mis ojos. El teclado del computador
¿Es prolongación de qué? Las manos. De las manos, de los dedos. El vehículo, una moto, una bicicleta, ¿es prolongación de qué parte del cuerpo? Los pies. De los pies. El micrófono, ¿prolongación de qué? De la voz. De la voz. El teléfono, prolongación de La voz. la voz y Y el del oído. oído. Sí. ¿Sí? ¿Qué será, por tanto, la Eucaristía? La prolongación del corazón de Jesús. En otras palabras, la prolongación del amor de Jesús. ¿Cómo ejemplifica uno o cómo simboliza uno el amor? Con un corazón, ¿cierto? Y por eso está la canción eucarística que llamamos Cantemos al amor de los amores. Y eso nos lo trae el capítulo 6. Esto nos tiene también que decir algo. Recuerden lo que yo les he dicho, que estos encuentros de formación, estas clases no se pueden quedar únicamente en lo intelectual, en la adquisición de saberes, sino que tenemos que empezarlo a aterrizar y a convertirlo más que en el saber, en el ser. En el ser. Para que uniendo el ser y el saber, podamos saber hacer. ¿Sí? Irlo aterrizando a nuestra vida. ¿Cómo me estoy uniendo yo? Profe, ¿nos pueden repetir esta frase, porfa? Que yo debo de unir mi ser con el saber para así poder saber hacer. No quedarnos únicamente con el saber. Qué bonito, ya tengo otros conceptos, ya tengo otra idea frente a que está bien, pero pongámoslo en el ser. ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Cómo estoy haciendo vida en mi vida eso? ¿Cómo estoy poniendo a Cristo dentro de mí? Para luego darlo a. ¿Claro hasta acá? Sí, señor. Muy bien. Luego entonces nos vamos a encontrar con el capítulo 8. ¿Sí? El capítulo 8 nos va a hablar en primera instancia de la escena de la mujer adúltera. Pero luego nos vamos a encontrar en el versículo 12 del capítulo 8 a Jesús como yo soy la luz del mundo. Vuelve el término. ¿La qué? La luz. Yo soy la luz. Tenemos que volver a Él. Por medio de Jesús conocemos al Padre. Por eso Jesús va a decir, nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es el que nos va a ir sacando de esas tinieblas. Jesús es el que nos va ayudando a mostrar el camino, donde nos dice, por aquí es. Este es el camino. Síganme. Vea qué interesante, y es que cuando Juan, capítulo 1, versículo 34 y siguientes, cuando Juan le dice a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios, los discípulos van rápidamente tras de Jesús. Y Él les dice, ¿qué buscan? ¿Por qué me persiguen? ¿Qué quieren? ¿Para qué soy bueno? En palabras nuestras. ¿Qué le responden ellos a Jesús? Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Pedro, ¿cuál es la respuesta de Jesús ante esa pregunta? Síganme. Vengan y verán. Síganme. Las zorras no tienen donde. Vengan y síganme. Síganme y lo verán. Diré. Vengan Un y lo montón de verán. Pedros. ¿Sí? Vengan y lo verán. Vengan y lo verán. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Vengan, síganme. Síganme. Descúbranlo por ustedes mismos.
Y nos cuenta el relato que se quedaron con él todo el día. Fue tan apasionante, fue tan chévere estar al lado de Jesús que no se sintió la jornada. Como los discípulos de Emaús, era tan interesante escuchar esa palabra que le dijeron, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Eso es lo que nos presenta Jesús, el deseo de querer estar con Él. Si eso no es la finalidad de esto, muchachos, ¿cuál es entonces? Miren que el último tema de esta materia es ¿quién es Jesús para mí? Porque esa es la idea. Y si ustedes venían con una idea de Jesús antes de, después de, deben de irse con una idea más clara. Y esa respuesta frente a esa pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Se responde con base a todos estos temas que hemos venido y que vamos a tratar. No me puedo quedar con ese Jesús todavía ya, como decíamos en la introducción de este curso, con el Jesús histórico. Tengo que irlo haciendo vida en mi vida. Claro hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Muy claro. Mucho silencio asusta. Vamos bien, brother, muy bien. Muy bien. Explicadito. Luego nos vamos a encontrar con el capítulo 9. Y el capítulo 9 se titula La curación del ciego de nacimiento. Otra vez. Nos vamos a encontrar aquí con los dos términos. ¿Cuál? ¿Cuáles términos? La Tiniebla y la luz. Si es ciego, es oscuridad y la luz. Y la luz. Y la claridad, ¿cierto? Miren. San Juan, repito, nos está mostrando en todo su evangelio prácticamente el rostro del amor del Padre. Es decir, Jesús viene a mostrarnos de que el Padre nos quiere salvos, nos quiere libres, nos quiere libres de ataduras, nos quiere libres de tinieblas, nos quiere libres de tantas cosas que nos alejan de Él. Nos muestra la luz. Y entonces en el capítulo 9, con la curación del ciego de nacimiento, una vez más se transforma la vida nueva. Se transforma la vida nueva. Luego en el capítulo 10 lo vamos a conocer como, de acá en adelante, nos vamos a encontrar con los yo soy de Jesús. Cómo Jesús se hace cercano con el otro. Cómo Jesús, dándose seudónimos, hace posible acercarnos a Dios. Cómo Jesús va a tomar el día a día en el que Él estaba rodeado para acercarnos más al Padre, para acercarnos más a Él. Cuando Jesús dice todo esto, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando dice esto yo soy el pan bajado del cielo, es porque Él se valía de lo cotidiano que veía. ¿Qué era lo cotidiano o cuál era el oficio común de la época de Jesús? Pastorear. Entonces me imagino a Jesús viendo a muchos pastores por ahí, pastoreando las ovejas, cuidándolas, pendientes de que vayan al brevario a beber el agua, que vayan a comer el pasto, pendientes de que no se vaya ninguna, que no se salgan de su redil. Y Jesús, mirando esa escena de esos pastores, dijo, yo vine a eso.
Mi Padre me mandó a eso. Yo soy el buen pastor. Se ejemplifica. ¿Ve? Cuando era invitado a una cena veía que los judíos, para ellos lo importante era la fiesta de los panes ácimos, que era delicioso comer pan, que no faltara el pan en la comida. Y entonces al ver tanto pan junto, dijo, pues a eso vine yo, a alimentar a esta gente. Yo soy el pan bajado del cielo. ¿Ve? Cuando vea tanta gente en tinieblas, cuando vea tanta gente como que no tienen, es decir, no tienen como el camino correcto, claro por dónde caminar, él dice, a esto les falta algo, les falta una brújula. Y yo vine a eso. Entonces, yo soy la luz del mundo. ¿Ve? Vea qué interesante cómo Jesús se nos va haciendo cercano y cómo va haciendo cercano el reino de Dios a cada uno de nosotros. Y así sucesivamente con los otros yo soy. Viendo a los viñadores seleccionar las uvas. Esta no dio frutos, hay que desecharla. Esta viña ya no tiene solidez, ya no va a sostener ahí, ya se secó, hay que desecharla. Así como hace el viñador, que separa lo bueno de lo malo, yo también vine a eso. Yo soy la vid verdadera. ¿Sí? El que no esté unido a mí no da fruto. Miren cómo nos vamos encontrando entonces de una manera, a mi modo de ver, fácil y sencilla, esa presentación del reino y del mismo Dios en la persona de Jesús para nosotros. Eso nos dice el capítulo 10 y siguientes de este primer bloque. Luego, con esto terminamos ese segundo bloque de los milagros o de las obras de Jesús. Tercero, vamos a entrar al tercero. No sé si tienen preguntas. Recuerden que si tienen preguntas o algún aporte, lo hacen por favor para que no sea únicamente el profesor el que hable, ¿sí? Para que el encuentro sea más ameno, ¿cierto? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Vamos bien? Profe, yo quería preguntar algo. Ver, Yo soy no Elizabeth, tiene que ver nada con el yo soy del Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. Sí. A ver, no entendí la pregunta. Yo soy tiene que ver con el yo soy del Antiguo Testamento, porque él no decía nombre, el Señor no decía nombre en el Antiguo Testamento, sino que cuando le preguntaban quién decimos que nos mandó, quién dijo que me mandó, él dijo yo soy. Eso. Muy bien. Ego sum qui sum es lo que dice Dios a Moisés. ¿Sí? Ego sum qui sum. Yo soy el que soy. Esto va a hacer referencia a ello. Dígales que yo soy me envió a ustedes. Yo soy me envía a ustedes. ¿Qué quiere decir ese yo soy? Ese yo soy quiere decir la plenitud de Dios. Jesús es la plenitud de Dios hecho hombre. Por eso, para llegar al gran yo soy, tenemos que ir por el yo de Jesús. Por eso yo les digo a ustedes que, o más bien dice Jesús, que nadie va al Padre si no es por Él. Ojo, nadie va al Padre si no es por Él. Y no lo estoy diciendo yo como profesor. Lo dice ¿qué? ¿Las qué? La Sagrada Escritura y Jesús lo dice. Las Sagradas Escrituras. Y yo no sé si ustedes, y me imagino que sí, los que ya están en Sagradas Escrituras, el profesor Jorge les habló de que la Sagrada Escritura la tenemos que ver como
la que contiene toda la verdad y que es una inerrancia, es decir, que no hay error. ¿Sí? Hablar del término inerrancia en la Sagrada Escritura es decir que no tiene error, porque esto es ¿qué? Esto es Palabra de Dios. palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es verdad. Entonces Jesús dice, nadie va al Padre sino por mí. Miren la escena del Felipe. Cuando Jesús le dice, yo me voy para el Padre, y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo que llevas conmigo y no me conoces. Nadie va al Padre sino por mí. Ahí donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie más. Nadie más. Jesús es el conducto directo. Es la vía directa para llegar al Padre. ¿Claro hasta acá? Sí, profe. Muchas gracias. Tercer bloque del evangelista San Juan. Lo vamos a titular Jesús cumple con su obra. Jesús cumple con su obra. Y aquí ese va a estar desde el capítulo 13 hasta el 20:31. Capítulo 13, 20:31. ¿Cómo va a iniciar? Aquí nos vamos a encontrar entonces en primera instancia con la última cena. Recuerden que hace 8 días, cuando hablábamos de la finalidad de la Eucaristía o de la última cena, decíamos que era un encuentro familiar, que Jesús quería tener un encuentro familiar con sus discípulos. Nos lo narraba, San Lucas. Y aquí San Juan nos va a mostrar la última cena como el momento de la despedida. Es el momento donde Jesús se despide de sus amigos. Entra ese momento no como de angustia, pero sí como de empezar a irse despidiendo. Empieza la cuenta regresiva de Jesús. En el capítulo 13. En el capítulo 14 ya Jesús nos va a hablar de volver al Padre. Es decir, ya está sintiendo que a lo que Él vino ya estaba llegando a su culmen. Entonces yo tengo que volver ¿a dónde? Al Padre. Yo tengo que volver al lugar de donde salí. Como nos lo decía el prólogo, desde el principio la palabra ya existía y la palabra habitaba en Dios. Y esa palabra viene al mundo que es Jesús, pero esa palabra tiene que volver allá, al Padre. ¿Para qué? Para que el Hijo sea glorificado en el Padre. Para que el Hijo sea glorificado en el Padre. Y para que la gente crea que Él fue enviado, ¿de dónde? ¿Que Él fue enviado de quién? De Dios. Permítanme devolverme un momento para poder sostener esto. En el capítulo 11, versículo 41. Capítulo 11, versículo 41. En el momento de la resurrección de Lázaro, les voy a leer el versículo 41. Y pónganle mucha atención a esto. Dice, Jesús le respondió, desde el versículo 40, Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si
¿Crees verás la gloria de Dios?, le dice a Marta. Y quitaron la piedra. Miren lo que viene enseguida. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. ¿Ve? Enviado. Como usted me envió, entonces en el capítulo 14 me está diciendo, yo tengo que volver. Yo tengo que volver. Y con esto, con lo que acabé de leer anteriormente, era también para ratificar y para que la gente que lo veía y escuchaba verdaderamente quedaran conscientes de que él sí venía de Dios, que él sí era el Hijo de Dios, cuando en el capítulo 6 muchos judíos lo trataron de blasfemo por decir eso. Luego en el capítulo 15 nos vamos a encontrar con el yo soy de la vid verdadera. Ya cené, ya me despedí, ya tengo que volver al Padre. Y en el capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué más tienen que esperar? Únanse a mí, permanezcan en mí. Ese va a ser el término de este capítulo 15, el verbo permanecer. El verbo permanecer. Que si ustedes juiciosamente leen este capítulo 15, se van a encontrar, si mal no estoy, si mi memoria no me falla, 6 veces con el término permanezca. El que permanezca, permanezca. 6 veces. Entonces, en el capítulo 15 nos invitan a permanecer en Jesús. ¿En quién estoy permaneciendo yo? ¿En qué cosas, qué motivaciones me hacen permanecer en Jesús? Reitero, esto nos tiene que ir dando respuestas para la última clase de este semestre. ¿Quién es Jesús para mí? ¿En quién me estoy yo, como diría el dicho, o en quién me complazco, como dijo Dios en el bautismo de Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y yo en quién me estoy complaciendo, en quién estoy permaneciendo. ¿Qué me inspira? ¿Qué me motiva a mí a ser cristiano? A ser católico, a ser hijo de Dios, y como si fuera poco, a ser agente de pastoral. ¿Qué me motiva? ¿Qué me inspira? Luego en el capítulo 16 viene la promesa desde antiguo, y es la promesa del Espíritu Santo. Dios le va a decir a sus discípulos, no los dejaré solos. Les enviaré a alguien y ese alguien les ayudará a entender todo lo que yo les he dicho. Es el Espíritu Santo. Y una vez más juega el término Espíritu. ¿Qué va a hacer el Espíritu? Iluminarnos. ¿Qué va a hacer el Espíritu? Darnos a entender, a comprender de la mejor manera lo que Jesús nos enseñó. Si aún quedaron algunas duditas, algunas incertidumbres, algunos interrogantes, el Espíritu es el que nos va a ayudar a aclararlo. ¿Sí? Y ya luego viene en el capítulo 18, 19 y 20 la pasión, la muerte y la resurrección. Ya es el momento definitivo, decisivo. Ya es el momento donde Jesús, como diría en la sexta palabra, todo está cumplido.
la pasión, la muerte y la resurrección. Y en el capítulo 21, 1:25, lo podemos denominar el epílogo del Evangelio o la conclusión. Capítulo 21, 1:25. ¿Sí? Y acá, en este capítulo 21, nos vamos a encontrar de que va a tener un tinte eclesiológico y escatológico. El capítulo 21 del evangelista San Juan va a tener ese tinte eclesiológico y escatológico. Vamos a mirar por qué. Cuando habla del carácter eclesiológico, es porque acerca a todo a lo que apunta la iglesia. Acerca a todo. Ya empieza como la parte de la misión, empieza a señalar lo que los discípulos deben de hacer, poner en práctica esto, lo que escucharon, lo que vieron. Viene, de hecho, por eso aquí nos vamos a encontrar con, como es un tinte eclesiológico, nos vamos a encontrar con, por así decirlo, con la prueba de fuego que le hace Jesús a Pedro. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Es decir, ratifica en Pedro el cuidado de la iglesia. Y eso lo vamos a encontrar más específicamente en el capítulo 21, versículo 16 y adelante, 14, 15. ¿Sí? Y va a tener un tinte escatológico porque habla del fin de los tiempos. ¿Sí? El fin de los tiempos. ¿Qué es lo que va a suceder? Miren que este evangelio dice, y muchas otras cosas más sucedieron, pero no están consignadas en este libro. El fin de los tiempos. Quiere decir que la evangelización nunca termina. La palabra de Dios nunca llegará a su fin. Hay muchas cosas más por decir. Hay muchas cosas más por qué preocuparnos, e ir a la búsqueda de, ir a la fuente para beber de. Por eso se dice que la formación cristiana debe beber de 3 fuentes. Primera fuente inagotable, por eso dice fuente inagotable, las Sagradas Escrituras, de la cual debe beber nuestra formación. Por eso los que son agentes o somos agentes de pastoral, peligro prescindir de las Sagradas Escrituras en nuestros encuentros, porque es la Sagrada Escritura la que nos habla, es la Sagrada Escritura la que nos ilumina, porque es la fuente inagotable. Entonces, primera fuente de la que bebe nuestra formación cristiana, católica, catequética, es la Sagrada Escritura. Segunda fuente, la teología, la ciencia de Cristo, la ciencia de Dios. Lo que nos ayuda a interpretar a Dios no como ciencia como tal, no como una hermenéutica, sino interpretar a Dios como ese ser cercano, como ese Padre que nos acoge. La teología nos ayuda a entender los comportamientos, o más bien, más que comportamientos, la manera de obrar de Jesús. Y ustedes están aquí, no están estudiando teología, pero están en un acercamiento a una formación. Y la tercera es el magisterio de la iglesia. No nos podemos desligar de lo que nos dice la doctrina de la iglesia. El magisterio nos habla. De hecho, miren, debemos estar al día con la iglesia. El Papa Francisco hace aproximadamente una semana publicó una nueva encíclica. ¿Cómo se llama?
Tutis tú. ¿Cómo? Fratelli tutti. Fratelli Todos tutti. hermanos. Fratelli tutti. Todos hermanos. ¿Sí? Eso es estar al día con la iglesia. Eso es un tinte escatológico, porque, es decir, aunque nos habla del fin de los tiempos, tenemos que estar al día. ¿Sí? Tenemos que estar al día. Y para terminar, por favor, escriban allí. Y ya, qué pena que me esté robando un poquito el tiempo. Para terminar, coloquen como subtítulo: características cristológicos de cada evangelista. Es como la conclusión pues ya del tema de los evangelios. Características cristológicos de cada evangelista. Es decir, cómo va a presentar cada evangelista a Cristo. ¿Cómo lo va a presentar? Y ya el que quiere, el interés ya de ustedes de profundizar esto más adelante, ya en su autoestudio personal. Marcos, ¿cómo presenta Marcos a Cristo? Marcos va a presentar a Cristo como la salud de Israel, el cual el pueblo está herido por el pecado. El pueblo va a estar herido por ciertas cosas, por el pecado, por la indiferencia, por el olvido y la marginación. Por eso Marcos representa o es representado por el león en el desierto, el pueblo que camina por el desierto. Entonces Cristo es la salud para este pueblo. Cristo es la salud para nosotros, que estamos también sumergidos en estas realidades. Nosotros estamos movidos por el pecado. A veces somos indiferencia para otros, de ahí viene el término hemos pecado por omisión, o somos indiferentes. A veces tendemos a olvidar, estamos en la marginación. Entonces Jesús se nos hace presente como esa salud a través de Marcos. San Mateo nos va a presentar a Jesús como la novedad de Dios que nos libera y nos salva. En Mateo va a estar el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. Por eso hablamos de la genealogía de Jesús. En Jesús se va a cumplir la promesa antigua de los antecedentes, de esos patriarcas. Entonces Jesús nos va a Mateo nos va a presentar a Jesús como ese cumplimiento, como esa novedad, a la cual nosotros todos los días tenemos que estar abiertos. Yo les decía ahora en la oración, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de descubrir que somos la novedad de la creación. Todos los días debemos estar abiertos a esa novedad, dejarnos sorprender por Cristo. San Lucas nos va a presentar entonces a Cristo como, ya lo decíamos cuando empezamos a ver a San Lucas, como la misericordia. Yo les decía que San Lucas era médico y es el evangelista que nos habla de la misericordia, ¿cierto? Entonces nos va a presentar a Cristo como la misericordia. Una misericordia que va a ser traspasada, es decir, que va a traspasar fronteras, no hay límites, porque esa misericordia alcanza para todos y quiere sacar en alto relieve la vida humana. Por eso Jesús en San Lucas se hace uno con nosotros, se abaja, no tiene preferencias, alcanza para todos esa misericordia. Es decir, no hay fronteras, para todos llega.
Y como les decía en el transcurso de la presentación de la obra joánica, Juan nos presenta a Cristo como el rostro amoroso del Padre. Quiere sacarnos de esas tinieblas para vivir en una gran luz. De hecho, miren, hay una canción que dice, que es a la Virgen María, que dice, creo que es América despierta, si mal no estoy, ¿sí? América despierta, sobre tus cerros despunta una mañana nueva, día de la salvación que ya se acerca, para iluminar a los pueblos que andaban en tinieblas, más o menos como dice esa letra. Y San Juan nos presenta a Cristo como ese rostro, como el signo del Padre. Démosle gracias al Señor por este encuentro. Con este encuentro terminamos entonces. Ya nos habló de Lucas, es que yo me perdí. Evangelio. Sí, ya hace rato. San Juan. ¿Aló? Nos habló de Marcos, de San Mateo y San Lucas y nos faltó San Juan. San Juan, ya lo dije. El rostro amoroso de Les decía que mientras les hablaba de la obra joánica, San Juan nos va a presentar a Cristo como el rostro amoroso del Padre, que nos invita a salir de las tinieblas en las que andamos para acercarnos a esa gran luz. ¿Sí? Hasta aquí el tema de los evangelios, muchachos. Para la próxima sesión, si Dios quiere, empezamos entonces con el tema el mensaje de Jesús. ¿Cómo les pareció el encuentro de hoy? Por favor, evaluemos este encuentro. Esto muy interesante, demasiado, o sea, mucho tema el que nos dio y muy el corazón, porque de todas formas le explica a uno cómo Juan interpreta lo que Jesús nos quiso enseñar y cómo nos hace llegar al Padre también. Profe, cada vez nos acercamos más, pero también nos sentimos más lejos. No, esa no es la idea, ¿sí? Hay que sentirnos cercanos. ¿Alguien más? Ahora Cecilia. Ay, pues maravilloso porque nos ayuda a comprender mucho como el escrito, la obra de cada uno de los evangelios lo hicieron para que bien. Profe Guillermo. ¿Quién me habla? Nelson Cuervo. De Nelson. La emoción ahora le metí el dedo en donde no era por hundir para poder hablar. Le hundí y me salí del grupo cuando la pregunta que me hizo. La clase excelente, me gustó mucho. Me enredé al principio un poquitico con el bloque 1 y el bloque 2. Está un poco enredado, pero como dice usted, hay que repasar. Yo le pagué. Con mucho gusto. Profe, yo creo que... ¿O quién está hablando? Claudia. Sí, Claudia. Yo creo que si uno estaba despistado en elegir por cuál evangelio o cuál sería su derrotero a seguir, ahí está clarísimo en las características de cada evangelista. Si usted se siente enfermo, está la salud. Si usted se siente que todavía falta esa respuesta de Dios, pues está la promesa de Mateo. Cree que en este mundo todavía no alcanza a ver a Dios, pues empieza a mirar a Lucas desde la misericordia. Y si no conocemos al Padre, definitivamente Juan sí lo refleja. Yo creo que es el camino que cada uno en sus propias reflexiones, yo mi propia reflexión, puedo elegir de acuerdo al momento en que esté pasando experimentalmente con su fe, en el conocimiento de Dios. Profe, está tan claro de los que nos dio que me estoy remontando al ciego. Llegó y vio la luz.
y la luz estaba con él. Eso está tan claro, profe, que nos da como para seguir adelante y para seguir escudriñando más sobre estas cosas que teníamos un poco como que no muy claras. Pero ya con esto, profe, tenemos que meternos más a la palabra, tenemos que cogerla y escudriñarla bastante para nosotros poder llegar siquiera pues a llegar a ser como la palabra, como la luz que es la que nos da todo, profe. Bueno, muy bien, Pedro. Mariana iba a decir algo, Juan Pablo. Pues que como cada evangelista tiene como su punto en esta última parte de lo cristológico, como tan bonito cada uno. Pues hablando de que el no se hace equivocado y mira lactidos y qué bueno, pues cierto, encontrar en este llamado en los evangelistas, cada uno a su manera, llamándonos a esta luz, a enfocarnos en él, que él es el amor. Pues muy lindo esto de la última parte, muy lindo todo lo de los evangelios, muy bonito. Muy bien. Profe. Juan Pablo. Sí, señor. Cuénteme. Sí. No, pues primero darle las gracias porque la verdad pues aclara mucho pues cosas que no conocía y me imagino que muchos de los compañeros igual. Yo me siento como más cercano a los evangelios y cada vez pues ya como más enrutado a cómo hacerme uno con él, ¿sí? Cómo identificarme con Jesús y ser uno con él. De verdad, muchas gracias, todo muy claro. Muy bien. Iván Darío. Profe, no, yo quería hablar sobre que es muy buen complemento sobre lo que hablamos de Antiguo Testamento, complemento en lo referente a que Dios como autor y como fuente hablante, escoge a unos autores dentro de una realidad divina y dentro de una realidad humana, ¿cierto? Entonces, estos evangelistas yo creo que nos muestran ese complemento que vimos nosotros en Sagradas Escrituras, ¿cierto? Que es un complemento de que Dios se vale de seres humanos sencillos, normales, normal, y que a cada uno le da, a través del Espíritu Santo, le da unos, pues como decir, unos dones para comunicar la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces es un complemento como de los autores de las Sagradas Escrituras que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecerles nuevamente su participación. No perdamos el entusiasmo, no perdamos el deseo de querer avanzar en este proceso de formación. Que el Señor los bendiga y que tengan una feliz tarde. Amén. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, Yo le pagué, profe. Una feliz tarde, profe. Gracias, igual. Dios los bendiga a todos. Buen fin de semana. Bueno. Gracias. Doña Aura Cecilia, que les vaya bien.